Presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar esta conversación temprano en la Buenos mañana. días. Muy buenos días. Usted que Buenos días. conoce el servicio de salud, digamos, a nivel de hospitales y clínicas privadas, ustedes reciben datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre la situación del dengue en este momento en nuestro país? Bueno, los datos cambian dinámicamente en el día a día, raudamente, pero le podríamos decir que todos los centros han roto récord. Desde pequeños centros de segundo nivel, como diríamos el Hospital Infantil Santo Socorro, en el Ensanche de la Fe, en la Ortega y Gasset, con Aníbal de Espinosa, hasta instituciones emblemáticas como el Robert Rick Cabral, todos han roto récord. Ayer en el Robert Reed, por ejemplo, teníamos cerca de 62 ingresados en sala, alrededor de 3 a 5 en intensivos. Me comentaron que habían 27 niños en emergencia. Lo mismo acontece en hospitales pequeños como el Almirante de segundo nivel, desbordado en su capacidad para ingresar, todas las camas copadas, 13 ingresos, todos con signos y síntomas de dengue, algunos con síntomas de alarma. El Hugo Mendoza rompió récord con más de 70 encamados. En Barahona, por igual. En fin, es una situación que luce desbordada, porque si nos vamos también a las clínicas más conocidas en la capital, los grandes centros, la situación es la misma. La situación es la misma. Las emergencias llenas de febriles, con signos y síntomas y laboratorios típicos del dengue. En fin, yo pienso que estamos en una situación de descontrol, que es como yo lo he llamado, porque el dengue no se cura. El dengue es endémico, es controlable, es perfectamente controlable, toda vez que se conoce el vector, toda vez que se conoce lo que uno podría llamar la ecología del mosquito, de la Aedes aegypti, toda vez que se conocen las manifestaciones de la enfermedad. Yo saludo, porque no se puede ser mezquino. Nosotros estamos desde agosto denunciando la situación, pero esta posmodernidad, esta vertebración de matrices mediáticas para negar las cosas, como está haciendo, por ejemplo, diríamos, ¿no? Hablando del Lipovetsky, la hipermodernidad, esta manera de confundir a la gente creyendo que lo que es tangible, que lo que es verdad puede ser verdad o puede ser mentira, que no había pandemia, que los casos están disminuyendo, pero por Dios, los periodistas andan de clínica, de hospital en hospital, y lo que ven es un lleno por doquier, como dice Germán. Los ojos míos ven otra cosa diferente a lo que ustedes quieren que yo vea. Pero yo les puedo decir lo siguiente, como decía usted, Edith. Hay situaciones que no se pueden controlar. Usted no puede controlar el calor, usted no puede controlar la lluvia, usted no puede controlar los cambios climáticos, pero usted puede controlar la plaga, abatiendo criaderos y tomando medidas que involucren a la sociedad, como puede ser educando, como puede ser promoviendo medidas con la disponibilidad de agua en un país donde el 60%, y cuidado si más, tiene que almacenar el agua en tanques, en aljibes, en tinacos. Usted puede, en fin, hacer muchas cosas, integrar a la sociedad. Los grupos gregarios, esos grupos fácticos, como se le llama, a las Fuerzas Armadas, aquellos grupos de la sociedad civil, las escuelas, las universidades, los ayuntamientos, desde temprano, desde que comienza a verificarse ese crossover en la temperatura, que es entre marzo y abril, que comienza a calentarse y comienzan a llegar las lluvias, usted tiene que iniciar campañas, de manera que no nos sorprenda y tengamos que tomar medidas de contingencia para subsanar daños, porque ya los daños están. Lo que estamos haciendo en un lenguaje militar es mitigando daños.
Doctor, Y qué bueno que se están tomando medidas ahora, las que habíamos sugerido. doctor, perdón, usted ha dado algunas estadísticas que nos dice usted, Robert Reed, 62 ingresados, este es un dato verificado, 62 ingresados. Ese dato lo conocimos ayer al mediodía, porque es que es muy cambiante. Porque yo le digo, yo estaba tratando de conseguir algunos datos desde la pandemia, pues tenía comunicación con gente de diferentes hospitales, era mucho más conservadora la cifra que yo tenía, entonces por eso quiero asegurarme. 60 Bueno, ingresados en Robert. yo me mantengo llamando a todos los presidentes provinciales. Ayer yo tuve un encuentro muy amplio con los médicos de la DPS, más de 60 médicos. ¿Usted tuvo una reunión ayer con los médicos de la Dirección Provincial de Salud de aquí, de qué zona? ¿O de todo el país? No, de varios puntos del país. De varios. Habían de Santiago, de Mao. Había gente de San Cristóbal, de diferentes sitios. Mire, las zonas que esos médicos le identificaron que estarían en situación más precaria, ¿cuáles serían? El sur, Barahona. Efectivamente, Ocoa. me dicen que Barahona, el hospital Jaime Mota, está lleno, pero su capacidad es limitada, más de 20 ingresos tiene el hospital de Barahona. Sí. San Cristóbal también, Ocoa, Santiago. Más de 20, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Vega, en menor proporción San Francisco. Aquí en Santo Domingo, el distrito, básicamente la provincia de Santo Domingo. En sentido general, la provincia de Santo Domingo, que comprende los 3 municipios, este, oeste, y el municipio Santo Domingo propiamente dicho. Más marcado en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Este, según lo que tengo entendido. Hospitales fundamentales aquí, Arturo Grullón, el hospital también, bueno, donde estamos nosotros. El Hugo Mendoza, que me está reportando que está completamente. Ciertamente, el Hugo Mendoza ha roto su récord muchísimas veces. Indira Suero. Muchísimas veces, pero lo mismo acontece en Santo Domingo Este. El hospital Marcelino Vélez, el Calventi, han tenido días con ocupación total de cama y teniendo que abrir áreas nuevas. Doctor Indira, ¿quiere hacerle alguna puntualización? Sí, saludos, doctor Indira, por aquí. Ustedes desde el Colegio Médico habían sugerido que se abrieran unidades móviles. ¿Todavía mantienen esa posición para que unidades móviles para que se trataran estos casos de dengue? ¿Mantienen esa posición o ya no consideran que sea necesario? Nosotros creemos que todas aquellas medidas que tiendan a educar, porque se necesita mucha educación, alertando a la gente, no diciéndole que esto está bajando, que está bajo control. No, porque es que eso hace que la población baje la guardia. Se necesita educar a la gente por todos los medios que tengamos a mano. Perifoneo, volanteo, visita casa a casa, vinculación en brigadas de vigilancia, de orientación a la gente, siempre vinculado con los ayuntamientos, siempre con una matriz fundamental, principal, que debe emanar desde la parte rectora, que es el Ministerio de Salud Pública, con los salubristas y los epidemiólogos. Doctor. De lo que se trata es de educar, es subsanar daño, porque ya tenemos la pandemia arriba y no se tomaron medidas. Subsanar daños. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué hacerlo? Hacerlo porque el calor va a seguir. Hacerlo porque las lluvias van a seguir. Hacerlo porque la insalubridad la tenemos encima. Doctor. Entonces, ganar daño educando y promoviendo medidas, repartiendo cloro, dando mallas de esas para cubrir los tanques, los aljibes, para cubrir los tinacos, repartiendo volantes, para que alerten a la gente hasta la aparición de signos y síntomas, integrando brigadas de limpieza, integrando brigadas de estudiantes, de hacer eso como si fuera una pasantía, qué sé yo, darles rienda suelta a la creatividad para hacer toda una matriz de producción social de salud. Doctor, es lo que yo he visto en países como Cuba. Sí, me refiero específicamente al llamado que ustedes hicieron desde el Colegio Médico Dominicano de que se abrieran hospitales móviles. Eso le pregunto, que si ustedes mantienen esa posición. Eso es una medida, sí, cierto, es una medida de contingencia. La vimos en el COVID, se abrieron grandes carpas porque los hospitales están desbordados. Hay que pasar una noche por un hospital de eso. Mire,
Mire, un día estaba yo con el ministro reunido, hace como 15 días. Estaba anocheciendo, 6 a 7 de la noche, y me llamó una persona conocida, una muchacha con su hijita, que había ido desde Robert Reed, aquí en el Centro de los Héroes, hasta el Hugo Mendoza, y no encontraba cama en ninguno de los dos sitios. Ya ella había pasado antes por el Calvetti. Entonces, frente a esas circunstancias, frente a esa situación de impotencia, yo me permito sugerirle al ministerio que abra carpas frente a esos hospitales con grupos de médicos que puedan ir atendiendo, tomando muestras, ingresando, porque lo que mata en el COVID es el choque. Y estamos viendo que esta variante, sobre todo producida por la variante 3 y una buena cantidad por la variante 2, pero sobre todo la variante 3, está produciendo signos de alarma precozmente. Antes, las variantes anteriores, tú esperabas 5 a 6 días, pero hay casos, inclusive de muertes, donde ya al tercer día el paciente se choca. Es decir, con una agresividad inusitada, una agresividad inédita en el comportamiento de este virus. Doctor, parece que como ha cambiado la ecología, el virus también ha cambiado su comportamiento. Digo yo, aventurando. Doctor, quisiera, perdone, dos preguntas. Primero, sabemos que hoy mismo tenemos aquí a un médico cuya hija adolescente falleció ahora por dengue. Quisiéramos saber si usted tiene reporte de los fallecimientos, si tiene una cuantificación, ya que está hablando con el personal sanitario, de cuántas personas han fallecido por dengue en las últimas semanas. Mire, desde septiembre, ellos nos reportaron un caso, y después de este caso, nosotros hemos recibido informes de 4 casos más. Ustedes tienen 4 casos más. Pero uno sabe, estos casos que se informan, hay 2 de médicos y hay otros 2 casos provinciales. Pero estos son los casos que tienen acceso a los medios de comunicación. Sí, los casos que uno se entera. La mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, a veces se le dificulta coger hasta un motoconcho para salir al hospital y se quedan en las casas. Por eso es que es tan importante la educación. Sí, doctor. Se quedan en las casas. Ajá. Dígame. Tratándolo. Pero mire, perdóneme que es que quiero aprovechar un poquito porque como tenemos para 2 preguntas puntuales. Tengo reporte de 2 clínicas, una en el Distrito Nacional, otra en la provincia de Santo Domingo, que hace lo que hacían algunas clínicas en la etapa de pandemia, y es que de boca redirigen a las personas que ellos entienden están mal, la redirigen a los centros hospitalarios. Le dicen, no, nosotros no tenemos cama, vete al hospital. Eso está pasando. Tengo 2 clínicas identificadas. Tengo reporte de una clínica mandando personas ya en niveles de deterioro, que eso suele ocurrir aquí en algunos lugares. Tienen a una persona, ya está explotado, la derivan al hospital. Tercera cosa. Entonces, tengo reporte de una clínica, la tengo identificada y tengo las copias de los cobros que está cobrándole a los pacientes. Le pone al hemograma, le pone que prueba de dengue, prueba de dengue. Y entonces le dice que no se puede, que el seguro no la paga y está cobrando 1.200 pesos por la prueba. Eso es grave porque no se debe cobrar por eso, según la legislación, pero usted lo aclara. Entonces quisiera, por favor, si usted me dice, de las clínicas que derivan pacientes, de las clínicas que mandan pacientes ya explotados para los hospitales y de esa clínica que en particular cobre por el examen de laboratorio. Miren, eso es una falta grosera, macabra al comportamiento de la práctica médica. Es una falta a la ética, pero sobre todo es una deshumanización inconcebible. Es una falta de compasión motivada por el negocio y el afán de lucro. Eso es lo que hemos heredado de este comportamiento, de dejar ver, de dejar pasar al mercado. Pero yo creo que deben de haber medidas de contención ética, moral, pero sobre todo humanas. El Colegio Médico rechaza totalmente esa práctica deleznable
esa práctica inhumana, esa práctica macabra de mandar gente muriendo graves para que no se le muera en la clínica a los hospitales públicos. Y mire, eso acontece hasta en las clínicas que usted menos se imagina. Quiero saber de eso, le iba a preguntar, doctor. Nosotros siempre hemos cuestionado ese comportamiento, lo rechazamos y creemos que deben de recibir todo el peso de la ley, que deben recibir todo el castigo. Doctor, ¿usted tiene noticias de que con el dengue esto ya ha ocurrido? Porque claro, mire, yo le voy a decir... Eso no lo conocía, pero es una práctica. Es más revuelto. Ganancia de pescadores. Ante la ausencia de una rectoría fuerte, pasan estas cosas. El colegio médico no se suscribe a ese comportamiento. Es más, acompañamos cualquier medida punitiva que vaya en el sentido de sancionar a los centros o a los médicos que osan asumir ese tipo de conducta, reitero, deleznable e inhumana. Usted está planteando, doctor, que esto no es algo nuevo, o sea, ¿existe la característica de tener un paciente, se agrava y lo mando explotado para un hospital? Sí, eso ha pasado y pasa. Pregunten, solamente, no voy a acusar a nadie, ¿no? Porque sería temerario, pero vayan a los hospitales, pregunten a los médicos de emergencia, porque hay clínicas que se especializan en eso. Sí, eso es lo que me están diciendo, después que le explota el seguro, que ya no puede más, lo derivan. Lo digo responsablemente. Y vayan y pregunten a las emergencias para que ustedes vean de dónde te mandaron, de tal sitio, de dónde te mandaron de tal sitio. Yo voy a llamar hoy a la clínica que hizo la práctica de estar cobrando algo que le ponen prueba de dengue, que como tal no existe porque lo hacen por la medición de plaquetas, que está incluso, dicen que induciendo al error. Pero antes de decir el nombre de esta clínica, como tengo 2 recibos, me voy a poner en contacto con su administración para saber bajo qué términos le están diciendo a los pacientes que el seguro no les cubre. Y quiero decirle a la gente, si usted le mandan a hacer algo tan simple como un hemograma o esto, usted no está obligado a hacer la prueba dentro de la clínica, pero también entiendo que si el paciente está ingresado, se ve precisado. Si la clínica le da a usted un costo que usted considera que no es factible, que no es adecuado, que usted tiene sospecha, siempre usted tiene la posibilidad de acudir directamente a la ARS e incluso a la DIDA. Pero las ARS están en la facultad de verificar estos datos. Lo que pasa es que le están cobrando de forma privada. Estas 2 personas tuvieron que pagar en efectivo por un tipo de análisis que está contenido en nuestro plan básico. Yo no encuentro ninguna razón, ninguna lógica a que una cosa de esa naturaleza pase y por eso vamos a estar preguntando hoy a esos 2 centros, a ese centro, tengo 2. Hay otro aquí 2 también. casos, hay gente que lo está diciendo. Sí. Mándennos si tienen la prueba de ese cobro a nuestro número de flota, señor director, 829-345-1453. Y vamos a pedir, por favor, que me traiga la flota porque quizás alguna gente nos ha hablado a esta hora de la mañana. Doctor, finalmente, porque tenemos aquí a 2 colegas suyos que vamos a hablar en otros aspectos de lo que está ocurriendo, pero quería preguntarle al final de las medidas que ha adoptado el gobierno en términos generales, pero sí me llamó la atención que la coordinación la lleve el COE. ¿Usted qué opina? No sé, este gobierno anda díscolo. Primero, una falta de estrategia, una reacción tardía. El gobierno es lo que está mitigando daños. Yo pensaba que el ministerio era el rector de la salud. En el ministerio hay un viceministerio que se llama de salud colectiva. En el 2010, nosotros asistimos a un comité de emergencia, era en aquellos tiempos Bauta Rojas Gómez, teníamos el cólera encima, quien presidía este comité era el Ministerio de Salud Pública, porque así lo inviste la ley 4201, pero nunca he entendido la estrategia, si se le puede llamar estrategia, que este gobierno mantiene en salud. Una vez puso a la vicepresidenta, que es licenciada, no sé si en pedagogía o en administración, a dirigir el gabinete de salud, y hoy, habiendo un ministro, porque debo de decirlo, el ministro Daniel Rivera
que es internista y es intensivista, con cultura hospitalaria, es decir, el ministro tiene todas las competencias. A mí no me cabe la menor duda que Daniel Rivera, porque lo conozco desde hace mucho, tiene todas las competencias para dirigir el proceso. Desde cuando el comité, el COI, que es para otro nivel de contingencia, sobre todo climáticas, no de salud. Eso le dice a nosotros, ¿por dónde andamos? Esto eriza hasta los vellos. Doctor. Esta asunción de darle competencia a quien nunca la ha tenido en ese campo, nos dice por dónde va la cosa y por dónde iremos. Sí, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Sí, doctor, porque bueno, uno podría atender el tema, por ejemplo, de los cuando se llevan fumigaciones a los sectores, pero eso es un elemento, no el más relevante de un operativo contra el dengue. Pero bueno, nada, pensaremos a ver cómo comprendemos esto. Gracias, doctor, por estar esta mañana. Vamos a mantener el contacto, por favor, sobre los números. Yo tengo una fuente, doctor, y me asegura, de modo oficial hasta ahora, le voy a decir que el Hugo Mendoza, 78 ingresos. 78 ingresos en el Hugo Mendoza. Tenemos en el Robert Reed a esta hora 55 ingresos y en el Almirante 10 ingresos. Yo estoy apelando a mis fuentes de la pandemia, que tenía este gobierno lo sabe porque entonces no estaban en el poder y siempre hablamos de los números, todo el mundo, de cómo operan, y entonces a toda esa gente que siempre nos hemos comunicado y conseguí audios en esa oportunidad sobre los servicios, decidí entrar en contacto ya directamente con los hospitales y esta es la realidad en la mañana de hoy. Eso es récord: 10 en el Almirante, 55 en el Robert Reed y 78 en el Hugo Mendoza. Aumentaron 8 al número que usted tenía, que eran 70. Gracias, doctor. Nosotros tenemos nuestras cámaras frente al Hospital Hugo Mendoza. Sí queremos decirle a la gente cómo prevenir, cuáles son los síntomas, qué es lo que está ocurriendo, porque incluso estamos encontrando errores de llamar a una unidad, de mandar a los niños de vuelta a casa. Es una situación que está ocurriendo, y de que esto, por lo menos en los niños y en los ancianos, está evolucionando muy rápido.